Ok, observamos en el Gran Caribe, observamos algunos elementos que permiten, digamos, definirlos. O sea, hay unos elementos que posiblemente podamos, en base al cual podamos definir la cultura o esa gran complejidad, esa gran diversidad de expresión cultural que se refleja o que se puede observar en la región del Gran Caribe. Este, Nos interesa precisar cuáles son los elementos, los componentes que permiten la elaboración y reelaboración de las producciones culturales en el Gran Caribe. En este sentido, resulta interesante el estudio de las observaciones, hacer un estudio como de segundo grado, una observación de segundo grado o una observación de segundo nivel, un estudio de segundo nivel, de segundo grado, de las observaciones que se hacen sobre la cultura caribe, ¿no? La cultura de la región del Gran Caribe. Es pertinente entonces es pertinente estudiar, considerar lo que es la concepción del realismo mágico y del realismo maravilloso como modos de percepción, de reelaboración, de reobservación sobre la cultura vivencial que se ha desarrollado en esta región durante muchos años. Entonces el concepto de lo real maravilloso que introduce Alejo Carpentier y el concepto de el realismo mágico que introduce Ursula Pietri, ¿no? Y que, digamos, ha funcionado, digamos, ha tenido una lógica dentro de la cultura literaria, que es una lógica que asume o que se sirve de ciertas características de las culturas vivenciales del Caribe para introducir una innovación en el mundo de la literatura, que es la síntesis entre lo mágico y el realismo, ¿no? Es la fusión entre lo mágico y el realismo, con incluso la carga, posiblemente con la carga peyorativa que tiene el término mágico en relación al espiritualismo occidental, ¿no? Y espiritualismo occidental, reconocemos espiritualismo occidental, todo ese conjunto de filosofía del idealismo alemán, ¿no? Esa filosofía del espíritu absoluto que define las dinámicas culturales de Occidente, ¿no? Este, entonces, observamos tal vez ciertas caracterizaciones o podemos observar ciertas caracterizaciones en base a estos estudios que se hacen sobre las culturas vivenciales, pero lo hacemos desde un segundo nivel, es decir, estamos observando, estamos reobservando, reestudiando estudios sobre la cultura vivencial. Entonces nos vamos por un lado por la concepción del realismo mágico y la concepción de lo real maravilloso de Alejo Carpentier y del realismo mágico de la literatura propia del boom de la literatura latinoamericana que se dio durante los años tales y tales y tales y tales. Pues nos hemos encontrado con, digamos, algunas caracterizaciones que pueden definir los elementos operativos que producen
que generan la gran diversidad de expresiones culturales en la región del Caribe. Entonces, en una de las referencias que habla del candomblé, se refleja, en el caso de la literatura, se refleja la utilización de elementos rítmicos. La utilización de elementos rítmicos como son la repetición de personajes, la repetición de episodios, el juego con repeticiones que generan o definen o que precisan, que permiten identificar el elemento rítmico allí, ¿no? En la cultura vivencial, por supuesto que tiene un peso fundamental, tiene un peso importante, lo que son las formas de creencia, las formaciones como sistema de un todo de creencias y de prácticas religiosas o espirituales, ¿no? Entonces, en este sistema, que es esta formación, que es un sistema, que es un todo que se configura, que se autoconfigura de creencias, un todo de creencias que socialmente se autoconfigura, un todo de creencias y de prácticas espirituales y religiosas, ¿no? Ese todo de creencias, que es un sistema, que es una formación social, ¿no? Es dinámico, está en permanente configuración, en permanente autoconfiguración y autorreconfiguración, ¿no? ¿De qué depende estos procesos de autoconfiguración y autorreconfiguración? Depende de algunos elementos que permiten esa reelaboración, esa reconfiguración, esa autoconfiguración y autorreconfiguración. ¿Y cuáles son esos elementos? Bueno, parece que uno de esos elementos fundamentales lo es la la polirritmia, ¿no? La polirritmia. En las prácticas y en el sistema de creencias, el toque de instrumentos musicales de carácter rítmico tiene un papel fundamental. Esto es tanto así en la santería cubana como el candomblé en Brasil, como las otras versiones de las otras formaciones sociales de creencias y prácticas espirituales y religiosas, de creencias prácticas, de prácticas y creencias espirituales y religiosas. Esto es así tanto en otras zonas, otras regiones de Colombia, otras regiones en general de todo el Caribe. Entonces el ritmo, el elemento polirrítmico como eje esencial en la creación de un ámbito, de un ambiente, en la creación de una dinámica social en donde se cruza el sentido de lo real y el sentido de trascendencia, ¿no? En donde se conecta el sentido real y el sentido de trascendencia, en donde se construye, se elaboran portales de conexión entre el sentido de lo real y el sentido de trascendencia. Entonces, toda la producción cultural
que se desarrolla en la región del Gran Caribe está orientado a la posibilidad de crear, este ámbito, este ambiente, esta forma social en donde se da esa conexión entre el sentido de lo real y el sentido de trascendencia. Esto se ve en algunos elementos de la práctica. ¿En cuáles elementos de la práctica? Mira, esto, pensando aquí en la emergencia del sentido de trascendencia que implica lo espiritual, ¿no? En varios elementos. Entonces, para ver esos elementos tendríamos que precisar algunas caracterizaciones que adquieren particularidad, ¿no? Es el caso de la fusión podemos definir tres caminos, ¿no? Tres caminos en esa conexión entre el sentido de lo real y el sentido de trascendencia, ¿no? Esos tres caminos son el camino del libro, el camino textual, que es la fusión entre la creolización, entre las prácticas culturales que desarrolla la africanía, la negritud, la criollización o la misma creolización, entre esas expresiones polirrítmicas, la fusión entre estas manifestaciones o estas prácticas culturales polirrítmicas con el sentido, con las prácticas espirituales basadas en la existencia de textos escritos como componente fundamental de lo sagrado, ¿no? En este caso es el desarrollo de unas formas de adoración, de unas formas de musicalidad que lo podemos, precisar en el gospel, en el sur de los Estados Unidos, y lo podemos precisar en el desarrollo de ciertas prácticas culturales en la fusión con respecto a algunas religiones en Jamaica, ¿no? Ahí nosotros podemos observar esos elementos allí, esa creolización, ¿no? Resulta interesante resulta o hay un elemento allí característico que tiene que ver con el juego, un juego menos institucionalizado de las prácticas de lo espiritual, ¿no? De lo espiritual religioso, menos rígida, que ofrece, por ejemplo, estas hermenéuticas metodistas, ¿no? Y definimos hermenéuticas metodistas como aquellas prácticas que se desarrollan como renovación de la hermenéutica protestante, ¿no?
y que son, digamos, características en el desarrollo de la nación norteamericana, ¿no? Y en el desarrollo de la nación inglesa y de otras naciones, pero esencialmente el caso del metodismo de la nación inglesa y norteamericana, ¿no? Han sido, digamos, más ha existido menos o más ortodoxia, hay una mayor ortodoxia, una mayor organización litúrgica en las hermenéuticas protestantes, ¿no? Entonces en las iglesias luteranas, en las iglesias de otro tipo, hay, digamos, otra dinámica. Entonces, ¿qué pasa? Que en estas dinámicas de la hermenéutica metodista se ha dado, digamos, las posibilidades de desarrollo de esta fusión, de esta creolización entre las culturas negras, entre las culturas criollos caribeñas, entre las culturas afroamericanas y estas prácticas espirituales, religiosas de las iglesias, de esta hermenéutica metodista, ¿no? Eso ha resultado por allí uno de los elementos. Pero el asunto es que toda la creación, toda esa dinámica, todo ese poder poético, ¿no? Todo ese poder poético de estas culturas de la región del Gran Caribe, se logran insertar con estas hermenéuticas, ¿no? Estas otras prácticas culturales, ¿no? Pero además de eso, de que toda esta poder creativo está orientado a la formación, a la configuración de un ámbito social, de un ambiente social, ¿no? Entonces por ahí corre todo lo que es la producción a nivel de escultura, a nivel de la escritura ya reelaborada como cultura reelaborada, ¿no? A nivel de escultura como cultura reelaborada, pero a nivel también de expresiones más espontáneas como la danza, la musicalidad, la teatralidad y otros elementos. Toda esta producción cultural se orienta al génesis, a la génesis del ámbito. En el caso de las formaciones espirituales religiosas, las formaciones sociales espirituales religiosas, se orientan a la conexión entre el sentido, a la creación de un portal de conexión entre el sentido de realidad y el sentido de trascendencia, en ese caso. Pero hay otros casos donde, sin dejar de tener conexión con lo espiritual religioso, el ámbito de creación, el ámbito poético, se orienta a otro elemento, ¿no? Y es el de la autogénesis, de la etnogénesis, es de la configuración, autoconfiguración y reconfiguración
de autoconfiguración y autorreconfiguración de la comunidad. Entonces, el eje central parece trasladarse de ese portal, o sea, el objeto de ese portal se traslada a la festividad. La festividad por sí misma tiene el sentido de autoconfigurar y reconfigurar las relaciones de la comunidad, entre los miembros de la comunidad y con otros miembros fuera de la comunidad, ¿no? Esto puede ser observado en el trabajo de Maybe, en el caso de Curiepe, pero también puede ser observado en el caso de Naiguatá, en el caso de Tanaguarena, Naiguatá, y en el caso de Curitiba. O sea, hay unos casos en donde, digamos, es posible observar esto. Pero entonces toda la producción cultural está centrado en la polirritmia. La polirritmia parece generar otro ámbito, de espacio-tiempo que permite la emergencia de ese ámbito social, de esa configuración y reconfiguración social que asegura la existencia de un portal de conexión del sentido de trascendencia con el sentido de lo real, y que asegura la reconfiguración, por un lado, ¿verdad?, en el caso de las formaciones espirituales religiosas, pero que asegura, por otro lado, en el caso de las festividades, la enogénesis, la configuración y reconfiguración de la comunidad, ¿no? Esto resulta sumamente interesante. Estamos hablando de un realismo, un sociorealismo que es característico de la región Caribe, un sociorealismo en la práctica, o sea, en la cultura vivencial, un sociorealismo creacionista o un sociorealismo poético que puede llegar en poético y autopoético, no creacionista, un sociorealismo poético y autopoético que genera otras dinámicas culturales diferentes a las dinámicas culturales propias de la cristiandad, de la cultura occidental, que está centrada en el desarrollo del espíritu absoluto, en el espiritualismo, en el absolutismo espiritual, ¿no? En el absolutismo espiritual. Es decir, en el absolutismo en el sentido, en el absolutismo a nivel del sentido de trascendencia. Absolutismo a nivel de sentido de trascendencia. En cambio aquí es, digamos, un relativismo, no hay verdad absoluta, no hay continuidad espacio-temporal. Es necesario en la praxis continua de todas estas producciones culturales, ¿no? Es necesario, y bueno, por ahí va el asunto.